Muy buen día, mi nombre es Carmen Luna. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las derivadas con regla de la cadena. Para poder entender una derivada decimos que es la pendiente de una recta tangente a la gráfica en la función de un punto. Para poder explicar las derivadas, primero vamos a hacer un ejercicio simple de qué es una derivada para poder familiarizarnos con lo que son las derivadas con regla de la cadena. Para esto tenemos el siguiente ejemplo y decimos que y es igual a x más 7 elevado al cubo. Decimos que para esto vamos a aplicar el teorema en donde me dice que es una función elevada a un número. Su derivada es el número multiplicado por la función elevado al número menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Para que no nos compliquemos tanto. Vamos a sustituir nuestros datos y decimos que y' es igual a decir al número que en este caso es 3, que multiplica a x más 7 elevado a 3 menos 1. Aquí ya aplicamos el teorema a nuestra función. Lo único que tenemos que hacer acá es poder simplificarla a su mínima expresión. Decimos nuevamente, y' es igual a decir a 3 que multiplica x más 7 elevado al cuadrado. Y para mí, esta es mi derivada. ¿Por qué decimos que aquí no aplicamos la regla de la cadena? Les voy a dejar esto aparte y después les voy a explicar porque aquí sí se aplica la regla de la cadena, pero no me es funcional. Ejemplo número 2, para que lo entendamos más. Decimos que y es igual a x al cuadrado menos 5 elevado a la cuarta. En este caso lo que tenemos que hacer es primero identificar si aplica la regla de la cadena. En este caso sí. ¿Por qué? Porque tenemos 1 y 2 por operar. Tenemos dos bloques. Entonces, vamos a utilizar el mismo teorema porque decimos que es una función elevado a un número. Entonces decimos, y' es igual a decir a 4 que multiplica x al cuadrado menos 5 elevado a 4 menos 1. Porque como es regla de la cadena, aquí tenemos que multiplicarle u'. ¿Y qué es u'? Es una función derivada. Vamos a ponerlo aquí aparte, vamos a ponerle aquí u' porque lo está multiplicando y por aparte vamos a operar esa u'. Ahorita les voy a decir de dónde está. Esto lo vamos a sacar de este x al cuadrado menos 5. Entonces decimos que u' de x al cuadrado menos 5 vamos a aplicar el mismo teorema que tenemos aquí, que es una función elevada a un número. Entonces decimos que es u' que multiplica a 2x al cuadrado menos 1 menos, decimos en el teorema de que cualquier número su derivada va a ser 0. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, decimos que u' es igual a decir a 2x elevado a la 1 menos 0. Si se dan cuenta, aquí ya no es necesario poner ni elevado a la 1 ni menos 0. Por lo tanto, se lo voy a quitar y decimos que u' únicamente es 2x. Y aquí va a llegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sustituir nuestros datos en nuestra derivada. Entonces decimos, y' es igual a decir a 4 que multiplica x al cuadrado menos 5 elevado a la 3, 4 menos 1, 3, multiplica la derivada u' es igual a 2x. Aquí todavía podemos simplificarlo más. Entonces podemos decir que y' es igual a decir a 8x, que es 4 por 2x, que multiplica a x al cuadrado menos 5 elevado al cubo. Y esta para mí es mi derivada. ¿Por qué les dije que esto lo íbamos a dejar para después? Les voy a explicar por qué aquí no es que no apliquemos la regla de la cadena, sino simplemente no me es funcional. Si se dan cuenta, mi teorema llegaba hasta aquí, en esta que tenemos acá. Cuando aplicamos la regla de la cadena, decimos que es u', ¿sí? Se lo vamos a multiplicar. ¿Qué pasa si a este resultado yo le multiplico u'? Primero vamos a encontrar lo que es u', que en este caso decimos
u' de x más 7, ¿sí? Decimos que u' es igual. Derivada de x es igual a decir a 1, más la derivada de cualquier número es igual a 0. Entonces, aquí, si se dan cuenta, es igual a 1. ¿Sí? Si mi resultado fue este, ¿sí? Y' es igual a 3x más 7 elevado al cuadrado. Si yo le multiplico mi u', ¿sí? Que en este caso es 1, me va a quedar exactamente igual. Es por eso que no es que no apliquemos la regla de la cadena en el primer ejercicio, sino simplemente no me va a hacer funcionar. Por eso no la aplicamos, sin embargo, si se aplica de la manera correcta, me va a quedar exactamente lo mismo. También para esto yo les recomiendo que nos memoricemos o nos aprendamos los teoremas, porque pasa de que al momento del examen nosotros no podamos meter nuestros teoremas y ahí se recuerdan de que para poder derivar para nosotros eso es muy importante. Entonces, teniendo estos dos ejercicios, más adelante vamos a ver otros ejercicios aplicando la regla de la cadena y nos vamos a dar cuenta que no es tan complejo. Únicamente tenemos que tener mucho cuidado en el teorema que vamos a aplicar y también tenemos que tener mucho cuidado al momento de que vamos a simplificar. Siguiendo con los ejercicios, vamos a hacer otro ejercicio con derivadas con regla de la cadena. En este caso tenemos y es igual a la tangente de 2 partido e elevado a la 3 menos x. ¿Sí? Como les había comentado anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es identificar en cuántos bloques vamos a dividir esto. En este caso vamos a trabajar esta tangente y vamos a trabajar esta función que es regla de la división. Ahora bien, decimos que el número 1 es la tangente. Y' de esto, tenemos que la tangente de x tiene tres posibles soluciones, ¿sí? Son tres soluciones. Una es 1 dividido el coseno al cuadrado por x, 2 es el secante al cuadrado por x, o 3, 1 más tangente al cuadrado de x. Para mí, para que se me haga más fácil, yo voy a utilizar el secante al cuadrado de x porque es más fácil para mí en este momento. Digo que el secante al cuadrado de x me va a quedar así. Y aquí ya trabajé esto, vamos a dejarlo por un momento acá para después incorporarlo en el siguiente ejercicio. Ahora bien, vamos a sacar la segunda derivada. En este caso es por la regla de la división, en donde me dice que el numerador es u y el denominador es b. La derivada de esto es u derivada por b menos u por b derivada partido b al cuadrado. Esta es un poco más compleja porque es más grande. Sin embargo, yo lo aprendí de la siguiente manera. Digo, u por b menos u por b partido b al cuadrado. U derivada, b derivada. Así fue como yo me lo aprendí. Para mí es más fácil. No sé si para ustedes también. Teniendo esto, vamos a aplicarlo en nuestra división. Digo que y', vamos a sacar la derivada de 2. Decimos que todo número su derivada va a ser 0. Entonces lo vamos a poner acá. 0 que multiplica a la b tal y como la tenemos. Entonces decimos 3 menos x. ¿Sí? Lo sacamos de acá. Menos el 2 tal como lo traemos, que multiplica a la b derivada. ¿Sí? Todo esto lo vamos a dividir dentro de e elevado a la 3 menos x al cuadrado. Sigo acá. Lo vamos a simplificar lo más que se pueda. En este caso, todo número que sea multiplicado a 0 es 0. Por lo tanto, acá lo vamos a eliminar. Y decimos que es
menos 2 por e a la 3 elevado a la x. Acá tenemos una derivada más en donde me dice que 3 menos x es igual a 1. Partir e 3 menos x elevado al cuadrado. ¿Sí? Seguimos nuevamente. Esto todavía lo puedo simplificar en donde digo menos 2 por menos 1 es igual a 2 positivo. Vamos a multiplicarlo por e elevado a la 3 menos x. Dividir e3 menos x al cuadrado. Si se dan cuenta, esto todavía lo podemos simplificar más. Tenemos las mismas bases con diferentes exponentes. Como es una división, se dice que las bases se copian y los exponentes se restan. Por lo tanto, puedo decir que aquí es 2 e3 menos x. Si quiero puedo poner aquí menos a la 1, pero esto ya no es necesario. Entonces, hasta ahí ya llegó a mi más mínima expresión. Entonces, ¿cómo va a quedar mi respuesta? Digo, y derivada es igual a decir, vamos a copiar esto que es el secante al cuadrado de 2 partido e 3 menos x por 2 partido e 3 menos x. Acá tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos creer que con esto podemos sacarlo por términos semejantes, por factor común. Sin embargo, en este caso no se puede operar este lado. ¿Por qué? Porque este pertenece al secante al cuadrado. Por lo tanto, ya no puedo operarlo con esto. Para mí, esta es mi respuesta en mi derivada de este ejercicio. Vamos a seguir con otros ejercicios para seguir aplicando los teoremas y se van a dar cuenta que no es tan complicado como a veces nosotros mismos queremos ver. Ejercicio número 5. Siempre de derivadas con regla de la cadena. En este caso tenemos este ejemplo que es y es igual al seno al cubo por el coseno por el 5x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con esto es como explicaba en los ejercicios anteriores. Primero vamos a seccionarlos en cuántos bloques lo vamos a hacer. Entonces, en este caso es 1, que es la potencia. 2, vamos a trabajar el seno. 3, vamos a trabajar el coseno. Y 4, vamos a trabajar esta función. Poniéndolo así, vamos a hacerlo de una forma separada para poder entender cada uno de estos pasos. Y digo, 1, y' del seno elevado al cubo es lo mismo que decir una función elevado a la n, que su derivada es n por u elevado a la n menos 1. Explicado acá decimos que es 3 veces el seno elevado al cubo menos 1. Esto va a multiplicar al coseno, todo lo que está aquí adentro, por 5x. Esta es mi primera resolución. La segunda. Decimos que el seno de algo, su derivada va a ser el coseno de ese algo, o de x en este caso. Entonces decimos que y' del seno al cubo es igual a decir a el coseno del coseno que multiplica a 5x. ¿Sí? Tercer paso. El coseno de algo es su derivada, es menos seno de x. Entonces decimos que y' de menos seno de 5x. ¿Sí? Y como cuarto punto tenemos que todo número que multiplique a una x es ese mismo número. En este caso es 5. Teniendo estos 4 acá, lo vamos a plantear en una derivada completa para que veamos cómo queda. Decimos
que y derivada es igual a decir a 3 veces el seno al cuadrado, 3 menos 2, 1, que multiplica al coseno de 5x, ¿sí? Por el coseno del coseno que multiplica a 5x por menos el seno de 5x por 5. Si lo vemos aquí, ya lo podría simplificarse. Sin embargo, todavía tengo dos números que puedo simplificar. Este está multiplicando y este está multiplicando. Por lo tanto, sí puedo simplificarlo. Y mi respuesta o mi derivada de esto va a ser a 15 seno al cuadrado de coseno de 5x que multiplica al coseno del coseno que multiplica a 5x por menos el seno de 5x. Y esta es mi derivada de esto. Si se dan cuenta, al hacerlo por pasos, es más fácil ver la respuesta, porque de acá ya no se puede simplificar más, porque las simplificaciones las estuvimos haciendo en cada uno de estos. Entonces, aquí esto va a ser más fácil mi respuesta y, si se dan cuenta, no es tan complicado derivar este tipo de ejercicios. Para el ejercicio número 4 de la regla de la cadena, vamos a hacer el siguiente. Decimos que y es igual a 1 más 3x al cuadrado menos 4x. Y todo esto lo vamos a poner en raíz cuadrada. En este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo. No nos asustemos. Lo primero que tenemos que hacer con esto es, identificar en cuántos bloques los vamos a hacer. En este caso es primera raíz, segunda raíz y esta función. Sabemos que son 3 las que vamos a operar, ¿sí? Sabiendo esto, vamos a utilizar primero este teorema en donde me dice que y es igual a la raíz cuadrada de x. ¿Sí? La derivada de eso es igual a decir a 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. Vamos a hacerlo por separado para que nos demos cuenta cómo se va a trabajar. Decimos, número 1, la y' de 1 más la raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 4x. ¿Sí? Decimos que la y' de esto es 2 veces la raíz cuadrada de 1 más, nuevamente, la raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 4x. Vamos a ponerlo así porque aquí ya lo terminé. Y esta es mi primera derivada. ¿Se dan cuenta? No es tan complejo, solo sustituir mis datos. Número 2. Y' de esta segunda raíz. Lo mismo. Me dice que es 2 veces la raíz de 3x al cuadrado menos 4x. 1. Y la tercera, en esta es una función normal, en donde aplicamos este teorema, en donde me dice que todo número multiplicado por x, su derivada va a ser el mismo número. Otro teorema que vamos a utilizar va a ser el de k por x elevado a la n, que es igual a decir su derivada es k por n por x elevado a la n menos 1. Aquí lo vamos a explicar de la mejor manera. Lo vamos a hacer paso por paso. Entendemos que k es el número. Decimos 3 por el exponente por x. Todo esto elevado al exponente menos 1. Menos, aquí ya tenemos esta primera parte.
menos. Todo número multiplicado por x es el mismo número, menos 4. Ya tenemos esto aquí, podemos resolver o podemos simplificar. Decimos, 3 por 2 es 6, por x es 6x. Elevado a la 2 menos 1 es igual a 1, que ya no es necesario que lo pongamos. Menos 4. Aquí ya tenemos esta derivada. Podemos seguir simplificando y podemos decir, acá tenemos factor común. Decimos que 2. 2, aquí 2 por 3x es igual a 6x. Menos 2. Y acá ya lo tenemos simplificado. Lo único que tenemos que hacer con esto es sustituirlo dentro de nuestra derivada como debe quedar. Entonces decimos que mi y' es igual a decir 2 raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 4x. Por 2 veces la raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 4x. Y aquí que multiplica a 2 veces 3x menos 2. Para poder seguir simplificando, aquí vamos a hacer, cuando se recuerdan que hacíamos un número imaginario. Aquí está, mi 1 imaginario. ¿Podemos simplificar? Sí, podemos simplificar todavía. Decimos que y' de esto es igual a decir 2 que multiplica y 2 que divide, lo vamos a eliminar. Entonces, esto me va a quedar. Lo vamos a hacer así. 2 raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 4x que multiplica a la raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 4x. Todo esto con un numerador de 3x menos 2. Y esta es mi derivada. Si se dan cuenta, acá ya lo tenemos hasta su mínima expresión y ya no es necesario que sigamos simplificando porque hasta aquí puede quedar. Entonces, todo lo hicimos paso por paso para que cuando llegáramos a este punto sea más fácil. Si se dan cuenta, no es algo tan complicado y está resuelto de la manera correcta.